Bueno, vamos a estudiar uno de los conceptos más importantes en el análisis matemático, que es el concepto de continuidad. Vamos a comenzar con la definición. Bueno, supongamos que tenemos una función definida sobre un intervalo en los números reales, ¿no? Y tomemos un punto en ese intervalo. Entonces, si tenemos eso, la función f se dice continua en x sub 0 si se cumple que el límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x es f de x sub 0. Esa es la definición de continuidad. Como una observación es que f es continua en x sub 0 si solo si el límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x, como acabamos de escribir en la definición, es f de x sub 0, pero esto en el lenguaje epsilon delta es que para todo número positivo existe un delta mayor que 0, tal que si x menos x sub 0 es menor que delta, entonces f de x menos f de x sub 0 es menor que epsilon. Es en términos de la definición, ¿no?, de epsilon delta. Bueno, vamos a seguir. Esa era una observación. Escribamos este como literal A. Veamos ahora otra observación. Algo que es bien importante es que ahora no hay lugar a que x sub 0 no pertenezca ahí, que es donde está definida la función. En cambio, en la definición general de límite sí, ¿no? Como si ocurre en la definición de límite. Otra observación es que, dado que el límite cuando x tiende a x sub 0 de x es x sub 0, entonces el límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x es igual a f evaluado en el límite cuando x tiende a x sub 0 de x. Es decir, esto significa que los signos de la función y el límite se pueden intercambiar. En el caso de la continuidad.
en estos casos sí se puede intercambiar el símbolo del límite y de la función. Un ejercicio pudiera ser escribir la definición de continuidad en términos de sucesiones. Así. Bueno, por ejemplo, vamos a ver un ejemplo de una función continua. Supongamos que tenemos esta función polinómica 2x cuadrado más 2x más 1 y tenemos el punto x sub 0 igual a 1. Entonces afirmamos que f es continuo en x sub 0 igual a 1, ya que el límite cuando x tiende a 1 de f de x es el límite cuando x tiende a 1 de 2x cuadrado más 2x más 1, y al evaluar el límite me da 5. Así. Y observemos que f de 1 también da 5. Y por lo tanto, la función es continua. Desde luego, por la definición de continuidad como en términos de límite, resulta el concepto de continuidad lateral. Tiene sentido no pensar en la continuidad lateral. Si el límite cuando x tiende a x sub 0 por la derecha de f de x es f de x sub 0, entonces f se dice continua por la derecha de x sub 0 y de manera parecida por la izquierda, ¿no? De modo análogo, si el límite cuando x tiende a x sub 0 por la izquierda de f de x es f de x sub 0, f se dice continua por la izquierda. Y esto se puede escribir también en términos de la definición epsilon delta, ¿no? Ahora, desde luego, si se cumplen las dos condiciones, el límite por la derecha y por la izquierda es f de x sub 0, la función es continua, ¿no? Si f es continua por la derecha y por la izquierda de x sub 0, entonces f se dice continua, ¿no? Vaya, vamos a escribir una definición alternativa a la definición del límite. Otras definiciones alternativas. De la continuidad. Vamos a ver. Si f es continua, entonces tenemos que se cumple que el límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x, esto es f de x sub 0. Pero esto lo podemos escribir de otro modo también. Podemos escribir que es el límite cuando x menos x sub 0 tiende a 0
porque como x tiende a x sub 0, ¿no? Y aquí podemos escribir también que f de x menos f de x sub 0 es igual a 0. Esto se puede ver directamente si se escribe la definición, ¿no? Pero creo que no es necesario. Entonces a x menos x sub 0 se le llama incremento en el argumento. Y se denota de una forma particular. Así, ¿no? Delta x es x menos x sub 0. Eso por el lado del argumento, ¿no? Pero también tenemos una diferencia en las imágenes, en las cercanías de x sub 0. A f de x, le voy a poner el corchetes, menos f de x sub 0, se le llama incremento de la función f en x sub 0 y se denota por delta y, así. Así que delta y es un incremento provocado por delta x, por un incremento en x. Entonces, podemos escribir lo siguiente. El límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x es f de x sub 0 por la continuidad, ¿no? Y esto equivale a escribir que el límite cuando x menos x sub 0 tiende a 0 de f de x menos f de x sub 0, y esto es 0. Y esto es si y solo si el límite, si lo escribimos con esa notación, delta de x tiende a 0 y aquí delta de y tiende a 0. Entonces, en otras palabras, la función es continua si un incremento pequeño en x ocasiona un incremento pequeño en y. Así lo podemos anotar. Si un incremento infinitesimal en x cerca de x sub 0 produce un incremento en y, entonces la función es continua. Esto significa que f es continua en x sub 0. Entonces podemos escribir otra definición. La función f de x, esta es una definición alternativa, ¿no? Se llama continua en el punto x sub 0 si su incremento en este punto es una función infinitamente pequeña. Para el incremento en x, ¿no? Es decir, si el límite cuando delta x tiende a 0, aquí vamos a mover un poquito esto,
si el límite cuando delta x tiende a 0 de delta y es igual a 0, entonces tenemos que la función es continua en x sub 0. Por ejemplo, veamos un caso, ¿no? Estúdiese la continuidad de la función de Dirichlet en cualquier punto real. Bueno, entonces veamos cómo está definida esta función. La función de Dirichlet está definida así. Ya la hemos encontrado, pero no le habíamos puesto nombre. Esta es la función que vale 1 en los racionales y que vale 0 en los irracionales, ¿no? O sea, cuando x no está en los racionales. Como sabemos, los reales es la unión de los racionales y los irracionales, ¿no? Bueno, entonces tomemos un punto arbitrario, ¿no? Supongamos que x sub 0 es un punto arbitrario en los reales, ¿no? Bueno, vamos a ver. Tenemos dos posibilidades. Primero, si x sub 0 pertenece a los racionales, entonces f de x sub 0 me da 1, ¿no? Porque así está definida la función. Y segundo, si x sub 0 no pertenece a los racionales, entonces f de x sub 0 me da 0. Vamos a estudiar qué pasa en estos casos. En el caso A, f de x sub 0 vale 1 y en todo entorno del punto x sub 0 existen puntos irracionales. Esto es por propiedades de los números reales, ¿no? En los cuales f de x da 0 porque son irracionales, ¿no? Y entonces delta de y es f de x menos f de x sub 0, y entonces eso es 0 menos 1, que es menos 1, por un lado. Y en el otro caso, en el caso B, f de x sub 0 aquí vale 0. Y en todo entorno de x sub 0 existen puntos que son racionales, ¿no? O sea, lo contrario. Para los cuales f de x da 1, porque así está definida la función de Dirichlet, ¿no? Entonces, lo que se tiene es que delta y es f de x menos f de x sub 0, según como se definió, pero esto sería 1 menos 0 y da 1. Así que delta y no tiende a 0 si delta de x tiende a 0. Entonces no es continua en x sub 0 que pertenece a R arbitrario, ¿no? O sea, no es continua en todos los reales. Vamos a escribir una definición. Si una función f es continua
en todo x sub 0 que pertenece a R, o mejor dicho, en un intervalo que está en R, entonces f es continua en i. O sea, podemos hablar de la continuidad en todo el intervalo y decir que es continua en ese intervalo. Igual el intervalo puede ser todos los números reales y en ese caso la función sería continua en todos los números reales. Esta definición es un poco innecesaria, pero como se usa la escribimos. Vamos a continuar con la aritmética de las funciones continuas. Entonces dice, hay un teorema que dice así, ¿no? Supongamos que tenemos dos funciones, ¿no? Entonces supongamos que las funciones f de x y g de x son continuas en x sub 0. Entonces, las funciones f de x más o menos g de x, f de x por g de x y f de x sobre g de x también son continuas. Es que aclaremos aquí, ¿no?, que el cociente para g de x sub 0 distinto de 0. Así, vamos a ver cómo va la demostración, que casi que no hay nada que hacer porque como tenemos los teoremas de límites, bueno, dice así: puesto que f de x y g de x son continuas, en x sub 0 tienen en este punto límites iguales a f de x sub 0 y g de x sub 0. Esto es por la definición de continuidad. Entonces, por el teorema del álgebra de límites, los límites de f de x más o menos g de x, de f de x por g de x y el cociente, ¿no?, que es f de x sobre g de x, existen y son respectivamente f de x sub 0 más o menos g de x sub 0, f de x sub 0 por g de x sub 0 y f de x sub 0 sobre g de x sub 0. Así. Es decir, que cuando tengamos funciones continuas y queremos saber si son continuas, ya sabemos que la suma, el producto, la diferencia y el cociente también son funciones continuas. Esto es, las operaciones racionales de funciones continuas son continuas. Eso lo podemos anotar como una observación, ¿no? Las operaciones racionales de funciones continuas
son continuos. En un punto, no hablando en términos de un punto. Vamos a revisar algunos ejemplos. Vamos a comenzar con algunas funciones elementales. Empecemos con la función constante. Vamos a ver. Tomemos una función f de x igual a c para todo x que pertenece a R, con c un número real fijo, así. Sea x sub 0 un número real. Entonces veamos qué ocurre con el límite cuando x tiende a x sub 0 de la función. Es el límite cuando x tiende a x sub 0 de c, y este es c, que es f de x sub 0, y por lo tanto la función es continua en todo R. Vaya, veamos otro ejemplo. Numerémoslo. Esta sería la función identidad, que es la función f de x igual a x para todo x que pertenece a R. Entonces devolvemos el límite de nuevo, ¿no? Si x sub 0 pertenece a R, veamos que da el límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x. Esto es el límite cuando x tiende a x sub 0 de x, y este es x sub 0. Así. Y esto de nuevo es f de x sub 0, y por lo tanto f de x igual a x es continuo. En todo R, ¿no? Porque como el x sub 0 es arbitrario. Veamos otra función. Función potencial y polinómica. Si quieren lo ponemos aparte, ¿no? Función potencial. Por el teorema del álgebra de funciones continuas, x cuadrado, x cubo, etcétera, xn, son funciones continuas. Así, f de x que tenga esta forma, ¿no? A por x a la k, con k un número natural y a un número real, son continuos. Otras que están bien vinculadas con estas son las funciones polinómicas, ¿no? Sea f de x, escribamos una función polinómica, c sub 0xn más c sub 1x a la n menos 1, c sub 2x a la n menos 2, y así sucesivamente, ¿no? C sub n menos 1x más c sub n. Esa función donde
n es un número natural positivo, entero positivo, y c sub 0, c sub 1, c sub n son números reales, arbitrarios, ¿no? Entonces, por el teorema anterior, la suma de funciones potenciales es continua y por tanto la función polinómica es continua. Hay que tener en cuenta eso de que en adelante, ¿no? Ya sabemos algunas que son continuas, ¿no? Veamos otro ejemplo. Y vamos por el número 5. Las funciones racionales. La función de la forma r de x igual a p de x sobre q de x, donde p de x y q de x son polinomios, es continua. Puesto que es el cociente de funciones continuas. A excepción donde q de x sea nulo. En todos esos puntos va a ser una función continua. Por ejemplo, si tenemos una función, digamos, pongámosle 3x cuadrado, cualquier polinomio, 3x menos 1, digamos, y x cuadrado menos 1, f es continua en todo r, excepto en x igual a más o menos 1, porque ahí se hace 0 en el denominador. Y entonces no, la función ni está definida ahí. Y el primer requisito para la continuidad es que la función esté definida en ese punto, ¿no? En cambio, en la definición de límite, eso no necesariamente podía pasar. Podía pasar de que el punto x sub 0, ahí la función ni está definida. Un ejercicio, ¿no? Es una pregunta. ¿Cuál es la diferencia? Antes de seguir con la continuidad de las funciones trigonométricas, ¿cuál es la diferencia entre la continuidad de f en x sub 0 y el límite de f en x sub 0? ¿Qué tiene de diferencia esos conceptos, ¿no? Bueno, es para que lo piensen. Vamos a revisar la continuidad de algunas funciones particulares, ¿no? Para comenzar, ¿no? Continuidad de funciones
trigonométricos. Entonces vamos a escribir estas funciones. Consideremos las 6 funciones, ¿no? El seno, el coseno de x, la tangente de x, la cotangente de x, la secante de x y la cosecante de x. Vamos a demostrar que el seno, por ejemplo, f de x igual al seno de x es continua en todo x sub 0 que pertenece a los números reales. Vamos a usar la definición en términos de incrementos. Por veces es más cómodo usar esta definición. Bueno, vamos a ver qué es lo que se tiene. Debemos ver que el límite de delta y cuando delta x tiende a 0, eso es 0, o sea que vamos a ver qué es lo que pasa aquí. Esto era la función evaluada en x más delta x menos el seno de x. Era f de x más delta x menos f de x, ¿no? Para el caso particular aquí. Pero ahora podemos usar una identidad trigonométrica de las identidades que convierten diferencias de seno en productos. Entonces esto da coseno, recordemos que es la suma de los ángulos, el coseno de la suma de los ángulos partido por 2, x más delta x más x sobre 2, por el seno de la diferencia de los ángulos partido por 2. Y eso da 2 coseno de x más delta x por el seno de delta x sobre 2. Eso es lo que tenemos. Ahora, el límite cuando delta x tiende a 0 de delta y, que es lo que queremos calcular, ¿no? Esto es el límite del seno de x más delta x menos el seno de x cuando delta x tiende a 0, pero eso es el límite cuando delta x tiende a 0 de, según lo que hallamos, es 2 veces el coseno de x más delta x medios por el seno de delta x medios. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Tenemos una función acotada, esta es acotada, y aquí tenemos una función que es infinitesimal. O sea, esta tiende a 0, ¿no? Y aquí tenemos una función acotada. Entonces tenemos el límite del producto de una función acotada con una función infinitesimal. Y entonces esto es 0. Es infinitesimal. Y si no, se puede probar que el límite del seno de x cuando x tiende a 0 también da 0, ¿no? Para que quede más explícito, pero esto no es necesario porque ya lo probamos para sucesiones, ¿no? Recordemos que cuando teníamos el límite de una función acotada por una infinitesimal, una sucesión, eso nos da una sucesión infinitesimal también, y esa también tiende a 0. Entonces, por esta cuestión, el límite, de una vez escribamos f seno de x es continuo en x sub 0 que pertenece a R, y como es cualquier número es
es, ¿cómo se llama? Continua en todos los números reales. Algo parecido pasa con el coseno. Hagamos el bosquejo del cálculo, ¿no? Esto queda coseno de x más delta x menos coseno de x, que este es el incremento en y. Y vamos a ver si este incremento da 0 también cuando delta x tiende a 0. Ahora la identidad es esta, ¿no? Seno de, la voy a escribir de una vez, delta x sobre 2 es la suma y la diferencia. Aquí el seno de delta x sobre 2. Ajá, y entonces, de nuevo, aquí tenemos una sucesión, una función infinitesimal. Esta es infinitesimal. Y esta es acotada. Entonces, el límite cuando delta x tiende a 0 de delta y es 0, ¿no? Y por lo tanto, g de x, pongámosle el coseno de x, es continuo, ¿no? En x sub 0, que pertenece a r, es decir, en todos los números reales, ¿no? Es continuo. Ahora, para el resto de funciones, es más fácil verlo, ¿no? Por el álgebra de funciones continuas, es decir, por el teorema, ¿no? Se tiene que, por ejemplo, la tangente de x, que es el seno sobre el coseno de x, es continua en todos los puntos, salvo donde el coseno de x valga 0. Y ya sabemos a dónde vale 0. Esto es si x tiene la forma de pi medios más n pi, con n que pertenece a z, ¿no? O sea, aquí solo hay que ir viendo cuando son cocientes con los denominadores. Por ejemplo, la cotangente de x, que es al revés, que es el coseno sobre, es la recíproca, ¿no? Seno de x es continua en todos los puntos, salvo en los casos en el que el seno de x valga 0. Y esto es x igual a npi para todo n que pertenece a n. Así. A z, perdón. Aquí es más general todavía. Y lo mismo pasa con las funciones restantes, ¿no? La cosecante, veamos, así mismo, digamos, falta la secante de x, que es 1 sobre el coseno de x, y la cosecante de x, que es 1 sobre el seno de x, son continuos, excepto si el coseno de x vale 0, es igual a 0, y el seno de x es igual a 0 respectivamente, ¿no? Que son los mismos casos que la tangente, esta de aquí, y esta que la de la cotangente, que es el coseno sobre el seno. Entonces ahí tenemos esos casos, ¿no? Veamos, para terminar, veamos un último caso. Otra función que aparece es la función valor absoluto.
Esta función sabemos que está definida como x si x es mayor o igual que 0 y menos x si x es menor que 0. Entonces aquí tenemos que el límite cuando x tiende a 0, como tiene un punto de salto, entonces vamos a estudiar por la izquierda y por la derecha. Por la izquierda me da 0 y eso me da lo mismo cuando x tiende a 0 por la derecha, que da 0 también. Y entonces la función valor absoluto es continua en x sub 0 igual a 0, y en los demás puntos obviamente es una función continua. En realidad en todo R. Bueno, con este ejemplo vamos a dejarlo hasta aquí. Vamos a seguir viendo más sobre el cálculo de límites, ahora que ya sabemos algunos teoremas, algunos resultados sobre funciones continuas. Entonces ya estamos en posibilidad de seguir calculando algunos límites que antes no sabíamos cómo hacerlo. Entonces nos vamos a quedar hasta aquí.